Bueno, en todo caso aquí la culpa, y eso hay que aclararlo y hacer un mea culpa en todo caso, la culpa no es de Chile, ni menos del presidente Sebastián Piñera, la culpa es de quienes se lo permiten, ¿no es cierto? Yo en algo que coincido con el doctor Urbina es en que las empresas de capital chileno han venido aquí a explotar a los peruanos y a sacarles la mugre. En realidad no solo de capital chileno, hay muchas empresas que lo hacen, pero son reconocidas las tiendas como Ripe, Izagay, etcétera, y sus trabajadores paran protestando porque les sacan el ancho, los hacen trabajar más horas de lo debido con unos sueldos que realmente dan pena. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que controlar, pero la culpa no es de Chile. La culpa es de los peruanos que se dejan avasallar por el capital chileno y ellos vienen a hacer lo que les da la gana porque acá les dan puertas libres para que hagan lo que les da la gana. En este caso yo creo que el presidente Sebastián Piñera está actuando a favor de su país. Ellos son, dicho sea de paso, tienen otro ley en cuanto a la Teletón, ¿no es cierto? Tienen una organización diferente. Pero ellos están actuando a favor de su país, como deberían hacer los peruanos, actuar a favor de nuestro país, sino que nos dejamos pisar el poncho, ¿no? Bienvenida a la inversión. Vesco va a invertir muchos millones de dólares en Piura, en la construcción de viviendas. Fíjense hasta dónde llega, ya hasta la otra frontera con Ecuador. Bienvenida a la inversión, pero en buenas condiciones, como señalan nuestros panelistas, respetando el derecho de los trabajadores. Amigos televidentes, Batallón TV 11, usted basta que ingrese www.ricardobelmont.com y ya usted comenzará a ingresar a un análisis distinto de la realidad nacional, y entre ellos el link Batallón TV 11, pertenezca a usted. Los patriotas defienden. Nosotros por eso nadie habla de lo que estamos acá proponiendo, analizando, porque no les conviene. El pueblo tiene la palabra. Vamos con nuestro amigo televidente, con las líneas telefónicas abiertas. Buenas noches, bienvenido. Adelante, por favor, lo escuchamos. Muy buenas noches, amigo Romero, y un saludo a todo el excelente panel de conductores. Los felicito porque en realidad RBC es el primer canal del Perú y el único que defiende los derechos del pueblo peruano y saca las cosas claras como son. Efectivamente, yo creo que el gobierno chileno, coludido con sus empresarios camuflados, porque ese es un sistema de espionaje empresarial, va a poner los futuros ministros, y creo ya que han puesto más ministros, como yo creo que es el ministro el premier, que claramente se va contra las transnacionales, y una de esas empresas abusivas es Yanacocha en Cajamarca. Y yo creo, amigo panelistas, de que aquí no es la culpa del pueblo, es la culpa de los gobernantes de turno. Llámese Fujimori, lo dijo el señor Gilgemestre hace un momento, llámese Alan García, Toledo, que han permitido que poco a poco las empresas chilenas vayan entrando al Perú. Y ahora queremos tener la esperanza todavía que alberga Ollanta Humala, porque también sería otro traicionero. Y en el Código de Justicia Militar dice que cuando algún ciudadano traiciona a la patria tiene pena de muerte. Hace un tiempo mataron a un suboficial de rango bajo, que creo que no tenía mucha injerencia en la traición a la patria. Bien. Amigos televidentes, nuestro equipo está trabajando. Dentro de unos minutos tendremos las declaraciones de Evo Morales en una entrevista especial a Jorge Gestoso. En esta entrevista reveladora se manifiesta cómo Evo Morales ha recuperado los recursos en su país. Codelco, por ejemplo, Chile no lo vende, pero quiere que en otros países sí la minería sea de los privados. Ha subido en cantidad de reservas de 1.000 a 10.000 millones de dólares Bolivia, recuperando sus recursos energéticos. Eso veremos más adelante. También estaremos con captura de periodistas, de qué forma con el avisaje, la gran publicidad chilena, se dispone de los recursos necesarios para ir capturando periodistas de todas las generaciones y tendencias. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal, señor? Bienvenido. Julio César San Martín de Porres. ¿Qué tal, Julio César? Bueno, mi opinión es, yo pregunto, ¿dónde están los políticos, los congresistas? Debería haber una ley. Veo que hay muchas empresas chilenas, pueden venir empresas chilenas, pueden venir empresas de cualquier país, ecuatoriano, argentina, pero que respeten los derechos de los trabajadores. Claro. Y yo pido no sé, ¿dónde están los congresistas? ¿Por qué no defienden ahí a los peruanos, no? Yo pediría a un congresista de la República que ponga una ley que
que congresista que no defienda hacia los intereses del país, que es del Perú, que haga como traición a la patria, porque esa es traición a la patria. Y cadena perpetua para las personas que no defienden a los intereses del país. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias a ti, mi estimado Julio César. Bueno, debemos sonreír. El Congreso prácticamente no existe. Somos testigos de ellos. No hay Congreso de la República. Hoy día es 18 de junio, ¿no? Ya no existe el Congreso de la República, ¿no? Fernando dice, disolver. ¿Qué sucede? Yo he hablado con 2 o 3 congresistas de esta realidad, saben, se dan cuenta geopolíticamente, pero prefieren callar. Por respeto, por decencia, no puedo revelar los nombres. Quisiera hacerlo, de verdad, quisiera hacerlo. Pero hoy nos meten hasta polígrafos para decir la verdad en determinados programas, todo para distraer a la opinión pública. Pero ya Congreso prácticamente no tiene el Perú. Por eso es que los poderes mediáticos son cada vez más poderosos e influyentes. Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal, caballero? De la Perla Callao. Bienvenido. Señores, con respecto a la pregunta, sí, Chile tiene influencia. Ahora, hay otro detalle más, que quizás ustedes deben tener una confirmación mejor, es con respecto a la ministra Trivelli. Si no me equivoco, es cuestión de confirmar, pero ella hace poco se nacionalizó recién peruana. Y creo que cuando hizo su trámite de nacionalización, ella juramentó como ministro en un momento en que era chilena. Y era también ya ministra, ¿no? Entonces esa es una cosa que ya, o sea, ya tenemos un ministro chileno dentro de nuestras filas que se ha nacionalizado hace poco nomás peruana para no despertar, ser descubierta, ¿no? Entonces, ya sabemos de que Chile nos está gobernando económicamente. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es poner un alto a esta situación, fiscalizar los capitales, de dónde provienen y quién es el que influencia directamente y que utiliza la mascareta de Chile para conquistarnos económicamente. Bien, caballero, muchas gracias por su intervención. PPK quiere demostrar que acá con él y las empresas chilenas van a juntar mucho para la Teletón, pero no es así de sencillo, no es así. Allá la Teletón nace con Augusto Pinochet y don Francisco, muy diferente aquí, en un momento de democracia y en otro contexto. Pero vamos con nuestro panel. Faltaba la intervención del doctor Gildemeister. Sí, bueno, obviamente la inversión chilena pues está en todos los sectores, como ustedes saben, en todos los sectores económicos acá en el Perú, energético, bancario, comercial, etcétera, ¿no? Es clarísimo, y de manera fuerte y considerable. Obviamente el interés económico chileno va de la mano con una cierta estrategia geopolítica por parte del Estado chileno, ¿no? Sin querer queriendo van de la mano. Entonces mi pregunta es muy concreta, le preguntaría al público televidente también, ¿qué va a pasar cuando el próximo año salga el lado de la Haya? En algún momento va a saltar la libre de este tema, va a llegar un momento en que como no haya presión, algo va a pasar. Entonces, ¿respetará el pueblo de Chile y el Estado chileno el lado de la Haya si es que ganamos? Porque algo vamos a ganar de todas maneras, y algo van a perder ellos de todas maneras, eso está clarísimo. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Y recordemos como anécdota nomás, ¿se acuerdan de ese helicóptero que voló sobre Tacna hace poco, ese helicóptero chileno? ¿No? Y que fue, entre comillas, capturado. Bueno, según tengo fuentes, salieron 3 personas de Chile en ese helicóptero, pero regresaron 2. ¿Dónde está la tercera persona? Lo dejo ahí. Incluso nos llegan correos a raíz de los programas que estamos viendo, el público televidente realmente muy sorprendido con esto. Llegan turistas chilenos, se pasean por nuestros lugares de patrimonio cultural, los ensucian y los manchan y los pintan, entre otras cosas, con una desfachatez tremenda. Son excesos que se dan, por supuesto, no vamos a culpar a todo el pueblo chileno con ello, pero ¿dónde están nuestras autoridades? A propósito, los servicios de inteligencia, fuentes fidedignas de servicios de inteligencia peruanos están bastante incómodos porque hay un silencio con relación a los informes que se hacen sobre Chile. Eso no puede pasar en nuestras Fuerzas Armadas. Fernando Urbina. Bueno, el tema de la inversión diversificada de Chile evidentemente que trae muchos riesgos y no tiene límites. Por ejemplo, el tema de la aerolínea comercial, en este caso LAN, tiene pilotos chilenos, ¿no? Es decir, un sector tan estratégico debería tener limitaciones, es decir, que participen pilotos peruanos, ¿no? Por razones obvias, es decir, el dominio del espacio aéreo que están haciendo los pilotos de LAN es prácticamente con gente de la reserva, son gente de la reserva del ejército chileno, ¿no? Y sus funcionarios privados de las empresas privadas muchas veces la mayoría son chilenos que no tienen en este caso la debida solvencia para dirigir y entender la idiosincrasia peruana. Claro,
Ya ahora tienen toda una experiencia y un cabal conocimiento, y hay, en mi opinión, una estrategia en relación a los movimientos políticos, ¿no? Es decir, en cada movimiento político han llegado a tener una presencia y una influencia. Esto es bien delicado porque en mi impresión que en el análisis que yo he hecho prácticamente no escapa ninguno. Es decir, dentro de cada movimiento político, de cada partido político, han habido apoyos, financiamientos, y eso evidentemente hace que no haya una conciencia política de los partidos para contrarrestar o poner un límite a la inversión chilena. Por eso es peor este Parlamento, que evidentemente no tiene conciencia de nada, ¿no? Ya pasó todos los límites de lo racional, pero acá hay una inversión sin ninguna restricción. Correcto. Vamos a ver el siguiente informe, captura de periodistas. De repente capturan a nuestro panel también, pero que ellos son patriotas, ¿ah? Batallón TV 11, amigo televidente. Participe, escriba ahí a las 10 de la noche nuestra última batalla. Nos informan que don Ricardo Belmont va a estar esta semana y termina ese ciclo de nuestra última batalla. Pero por supuesto no acaba muchas cosas en defensa de nuestro país. Uno, ¿cómo no se va a ir del Perú? Muchos pensamos así a veces, porque ya vemos todo cerrado, todo el silenciamiento que se ha hecho. Esta es una batalla de todos los peruanos frente a ese gran poder mediático que hoy se construye sobre la base de la publicidad de empresas chilenas. Quien financia la publicidad de un medio, algunos marqueteros lo dicen, son los dueños de ese medio. Vamos a ver la captura de periodistas. Adelante. La penetración económica chilena es una verdad monumental, nadie la puede negar. Por supuesto que la inversión en cualquier país del mundo es positiva, siempre y cuando las condiciones para recibir esa inversión sean beneficiosas para todas las partes, llámese inversionistas, trabajadores y el Estado. No obstante, ya nadie duda entre el público de la enorme influencia de grupos económicos chilenos en el diario El Comercio. Basta ver sus páginas, sobre todo los fines de semana, para conocer la magnitud de ingresos de este vetusto periódico, vía la publicidad de empresas chilenas. Y como bien dicen algunos publicistas y marqueteros con relación al avisaje en la prensa escrita, quien controla la publicidad de un diario es su dueño. Entonces, sería fácil colegir que El Comercio hace tiempo que recibe una influencia económica e ideológica enorme desde el sur para desnacionalizar a nuestro país. Y es con este dinero que se puede capturar a una variedad de columnistas, a modo de secuestro ideológico para seguir desnacionalizando al Perú. Basta citar en este contexto los jales de este año realizados por El Comercio, entre distintas generaciones de periodistas, por ejemplo, Marco Aurelio de Negri, Cecilia Valenzuela o el bloguero Alejandro Godoy, quien antes criticaba al denominado decano, pero ahora escribe gustoso en sus páginas. En medio de todo esto se ve también que otro diario de este grupo, Perú 21, donde hasta congresistas como el otrora antiimperialista Mauricio Mulder han resultado ahora solícitos columnistas, sin pensar en el cada vez más marcado juego de intereses junto al poder económico del vecino del sur. Amigos televidentes, los correos son fantásticos, todo el fin de semana hemos visto, hay candidatos ya, El Comercio ya tiene sus candidatos y muchos reconocen pues la influencia chilena ahí. Están promocionando a sus presidenciables, faltando varios años para las elecciones, Pepe. Sí, a mí me preocupa, Rafael, cuando hablamos de inversión extranjera en empresas estratégicas del país. Todo país tiene empresas estratégicas, pero en nuestro país parece que de este tema se han olvidado, ¿no? Puertos, comunicaciones, telecomunicaciones, aeropuertos, han volado mucho tiempo, como decía el doctor Urbina, pilotos chilenos de la FACH, cuando el Jorge Chávez al costadito nomás está el grupo 8, ¿no? Es una locura, pero parece que en nuestro país, cuando hablamos de ese tipo de cosas, creen que nosotros somos los antisociales, los desubicados. No, señores, aquí hay que ser claros, ¿no? Aquí no se trata de patriotismo, acá se trata de poner las cosas claras. Correcto. Amigos, después de esta pausa regresamos con Evo Morales, que rescató sus recursos para su país.